En Juan capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 36. Juan capítulo 8, versículo 21 hasta el 36 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba el Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amado Dios, gracias por esta escritura. Gracias por este Juan capítulo 8. Tiene tantas verdades, Señor. Permítenos entender, permítenos ser edificados a través de la guía del Espíritu Santo, Señor. Que esta mañana sea una mañana especial, que podamos disfrutar esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Me pasó algo similar a lo que Ediver nos decía en la cena. Hay pasajes como que lo persiguen a uno, como que están buscándolo, llamándolo, y este Juan capítulo 8 no me dejó en paz. Pero por pues, las razones que yo hace unos días hemos estado hablando de la verdad y contento porque cuando el hermano Olmey participó, sentía que me estaba diciendo, estás en lo correcto, escogiste el tema que era y es el tema de la verdad bíblica. Entonces, ese ha sido mi tema hace unos 3 o 4 estudios atrás. Eh, la palabra verdad hace referencia en la Biblia a la única verdad real que el hombre debe saber, conocer, vivir. La Biblia nos enseña la verdad de Dios. Ahora, podíamos hablarlo en singular y podíamos hablarlo en plural. La verdad de Dios o las verdades de Dios. Porque eso vamos a encontrar en la Biblia. Y a través de todos los tiempos, el hombre ha diseñado su propia verdad. Ahora, el hombre ha diseñado su verdad, su propia verdad, pero en la realidad es que no es su verdad. O verdades. De pronto el hermano esta mañana, John Jairo, nos hablaba que lo que ha pasado hoy día es que hay muchos filósofos, pero a veces no hay filósofos de carrera, pues que estudian filosofía o tienen tendencia a filosofar, pero en realidad todo el mundo comienza a filosofar. Y cuando están
en ese punto entonces aparecen sus propias verdades. Pero esas verdades no se acomodan a la verdad de la Biblia, no se identifican con la verdad de la Biblia. Esas, entiéndame bien esta frase, esas falsas verdades, lo que terminan haciendo es nublando, encegueciendo a los hombres. Y detrás de estas falsas verdades, ¿quién está? Está Satanás, que dice la Biblia que él es el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que Dios es Dios de verdad o es Dios de verdades. La verdad de Dios es una verdad absoluta, no es relativa. Lo que Él dice en su palabra es absoluto y no hay relatividad. La Biblia también nos enseña que el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Él es el encargado de llevar la verdad al hombre y también el encargado de convencer al ser humano incrédulo que necesita urgentemente conocer la verdad de Dios. La Biblia también nos enseña que el Señor Jesucristo, lo decía Olmeya ahorita en la cena, es la verdad misma. Él es la verdad encarnada. Él encarna la verdad, su vida humana, la que vino a mostrar, encarna la verdad que todo hombre debe recibir en lo más profundo de su corazón, allá adentro. El Señor Jesucristo es la verdad que lleva a un hombre incrédulo a tener una relación con Dios. El Señor Jesucristo es la verdad que salva al hombre. La Biblia también nos enseña que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios contiene la verdad o las verdades de Dios. Por medio de la palabra de verdad, el Espíritu Santo nos enseña la verdad, esa verdad que nos conduce al Señor Jesucristo, que es la verdad y que finalmente nos llevará a ser hijos de Dios por medio de las Escrituras. Las Escrituras contienen la verdad. Por último, la Biblia nos enseña que la iglesia, hoy reunida, nos enseña que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna, está la verdad sobre los cimientos de la iglesia. La verdad de Dios, la solemne responsabilidad, y hay que decirlo de esa manera, la solemne responsabilidad de la iglesia de Dios es sostener sólida, firme e inquebrantable la verdad de Dios. Es decir, la iglesia no negocia la verdad de Dios. Ojo con eso. La iglesia no negocia la verdad de Dios. No podemos acomodarnos o salirnos mejor de la verdad de Dios para darle gusto a una persona o para que la persona venga acá y traerla con las cosas que no son verdad. No podemos hacer eso. Quiero poner un pequeño ejemplo. Recuerdo hace muchos años atrás, digamos, una señora, una hermana de pronto venía, invitó a otra y yo las conocía a las dos por fuera y al final ella saliendo, pues yo fui a saludarla, a la invitada, y ella me dijo, bueno, es que yo no puedo estar acá porque es que yo soy muy mariana, yo soy apegada a la Virgen. Y la hermana le dijo, tranquila que acá nosotros también. Entonces la tuve que mirar feo porque cómo iba a quedarme así mirándola muerto de risa. Entonces,
La iglesia no negocia la verdad de Dios. La verdad de Dios está ligada a la iglesia de Dios. La verdad de Dios le da identidad a la iglesia, porque la iglesia defiende la verdad de Dios. La iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Ahora, como les dije ahora, este pasaje estuvo en mi mente todo el tiempo, pues ustedes saben que la iglesia hace una agenda, los encargados hacen una agenda, y cuando yo vi mi nombre para estar hoy acá, este pasaje comenzó a martillarme, sobre todo por dos versículos. Versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el versículo 36 dice, así que, concluyente, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Uno casi que puede pensar que el versículo 36 es la continuación del versículo 32. Pareciera que están unidos, sino que como esto es una conversación, que ya lo vamos a mirar, es una conversación entre el Señor y los judíos. Entonces, Él habla, ellos le responden. Un detalle bien importante, en todo el capítulo 8 del Evangelio, del cual corresponde a un debate. Yo dije una conversación, pero en realidad es un debate. Un debate entre el Señor Jesús y los escribas y los fariseos, y en algún momento se nombra a los judíos. Yo quise pensar que los judíos quizás lo conforman los escribas, los fariseos, los ancianos, los del Sanedrín y un judío normal, un judío raso. Vamos a leer desde el versículo 53 del capítulo 7 hasta hasta el 8:3. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el templo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces aparecieron los opositores. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Cuál era el motivo? ¿Qué los motivaba a llevar a esa mujer al frente del Señor Jesucristo, ponerla al pie de él? ¿Cuál era? ¿Cuál? Bueno, versículo 6 nos dice, mas esto decían, ¿para qué? Tentándole para poder acusarle. O sea, el objetivo de llevar a esta mujer ahí era tentarle y acusarle. En Juan 8, 12 y 13, leamos estos dos versículos, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Entonces lo que vamos encontrando es un momento en que el Señor Jesucristo está hablando con esta gente, pero esta gente le responde y le responde con mentiras. Entonces, vemos el debate. En el 8:25 que lo leímos ahora dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y esta es una pregunta que no es una pregunta con el fin de obtener una buena respuesta, sino que es una pregunta para ofender. ¿Quién es usted? Usted se cree el mandamás. Usted se cree que todo lo sabe. Nosotros diríamos hoy, ¿usted quién es? ¿De qué se las pica? Usted no sabe nada. Pero hay algo también en este capítulo que yo le llamaría súper maravilloso, que debemos destacar sobre la actitud del Señor Jesucristo. Y esta es una primera enseñanza. Las, las damas estuvieron en su campamento de damas en estos días y las damas de este local estuvieron preparando una obra. Yo no estoy muy enterado de la obra, pero entendía que el mensaje era un poquito referente a las palabras que decimos o cómo
cómo tratamos a los demás, más o menos así. Eh, y una primera enseñanza que encontramos es cuál es la actitud o cuáles son las respuestas del Señor Jesucristo hacia los opositores. Esta mañana en el discipulado algo nos habló el hermano sobre eso, sobre un encuentro que tuvo con un profesor de filosofía, el hermano John Jairo. ¿Se acuerdan los que estuvimos esta mañana? Entonces, ¿cuál es la forma de responder ante la gente que hace oposición? Porque alce la mano el que no tenga opositores respecto a su vida cristiana. ¿Ninguno? Uy, ustedes están llenos de opositores, o sea, que ustedes están afuera en la guerra. Están en la guerra. Claro que tenemos un montón de opositores, ¿cierto? A veces los primeritos son nuestros familiares. Son los primeros que se oponen. Eso dice la Biblia ya en Mateo capítulo 10, que el Señor Jesucristo dice que no he venido a traer paz sino espada. Hablando de que va a haber división porque uno de la familia se convierte y los demás se oponen. A pesar de la oposición, a pesar de todo el rechazo que le hacían todas estas personas, las palabras del Señor Jesucristo hacia sus opositores son de misericordia, son de gracia, son de oportunidad, pero son de verdad, son palabras de verdad que contienen la verdad. Es decir, cada vez que el Señor abría la boca, de su boca salía la verdad que ellos necesitaban urgentemente. Y en eso es que una de las cosas que debemos aprender. Yo diría que son palabras de amor, como esta mañana lo hablaban en la cena, son realmente declaraciones de amor las que hacía el Señor Jesucristo. Y pues por lógica son la verdad. No eran palabras de rechazo o palabras de odio. No son críticas en son de responder y atacar a los opositores. Es sencillamente la verdad necesitada por el hombre. Vamos a ver algunos ejemplos. En Juan 8:7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Es verdad o es mentira? Es una verdad. ¿Qué les iba a responder al Señor Jesucristo? La verdad. Todos llevaron a esta mujer para juzgarla, pero tenían un objetivo, tentarle y acusarle. ¿Qué hacemos, Señor? Bueno, el que de vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y esto es una gran verdad. Parece que no sonara con amor, pero está cargada de amor. Estas palabras les estaban enseñando a revisarse o enseñan a revisarse uno mismo antes de mirar el pecado de los demás. ¿Cómo podemos juzgar a alguien cuando yo soy cuando yo soy igual o peor que una persona? ¿Cómo podemos hacerle caer en cuenta de su pecado cuando yo soy peor que él? Entonces, ¿qué pasó cuando les dijo el que esté libre de pecado tire la primera piedra? ¿Qué pasó de ahí en adelante? ¿Ah? Cada uno se fue yendo a su casa. Desde el pequeño, desde el más grande hasta el más pequeño. Ni aún los niños fueron capaces de tirar una piedra. En el versículo 10 dice ahí mismo en el 8, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Hay amor ahí en esas palabras? ¿Son palabras de verdad? Porque ustedes sabemos que el Señor Jesucristo no vino a condenar. Eso es lo que dice más atrásito en Juan. Él vino a salvar. Y le dice a esta mujer,
ni yo te condeno. Él sí tenía el derecho de hacerlo. Entonces le dijo, ni yo te condeno. Y yo diría que esta es una impresionante verdad llena de ternura. Aquí podemos ver la ternura del Señor, ni yo te condeno, ve a ti y no peques más. Esto es una señal de una impresionante compasión del Señor Jesucristo con la rechazada. En el 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor no les recrimina a los judíos por sus falsas críticas, más bien les muestra que de verdad Él es la luz que los sacará de ese mundo de tinieblas en el cual están. Esa, estas palabras de yo soy la luz son unas palabras necesitadas por el mundo pecador, el mundo que está en tinieblas. Primero lo que vemos es que es la verdad y segundo es una declaración de amor. Venga, yo tengo la salvación, yo puedo salvarlos, yo los puedo sacar de las tinieblas. Él es la verdadera luz enviada por Dios para salvar de la oscuridad del pecado al hombre. En el versículo 21 dice, el 8:21 dice, otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esto es una declaración fuerte, podríamos decir, alguien podría decir que no tiene amor, pero es la verdad. Es la verdad que el hombre necesita oír. El versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Otra verdad que el Señor les dice a ellos. 24, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Estas son palabras verdaderas, reales, que aterrizan a cualquier ser humano que se crea mucho, que crea que sabe más que Dios o que está por encima de Dios. Encontramos en estas palabras la realidad del ser humano que no cree en el Señor Jesucristo. O sea, estamos encontrando una verdad del Señor o la verdad. El que no cree que el Señor Jesucristo es, morirá en sus pecados. En otras palabras, morirán siendo pecadores. En otras palabras, morirán eternamente separados de Dios. ¿Y por qué morirán siendo pecadores? Porque rechazaron al Señor Jesucristo, que es la verdad. Entonces, regularmente una persona que no cree en el Señor Jesucristo acepta más fácil la mentira que la verdad. Pero lo bueno de esta sentencia es que se puede revertir. O sea, esta es una sentencia real y verdadera. Pero si el hombre cree, ya no tiene que morir en sus pecados. Ya no tiene una condenación eterna encima. Alguien podría preguntar o pensar, pero los creyentes también mueren. Es verdad que nosotros los creyentes también moriremos, pero ¿cuál es la diferencia? Pero sin pecado. Los incrédulos morirán en sus pecados, los creyentes morirán sin pecado, no en nuestros pecados, porque cuando pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nuestros pecados fueron perdonados. La diferencia. Ahora, morir en pecado tiene como destino una total separación de Dios por toda la eternidad, es decir, los espera el lago de fuego, dolor eterno, condenación eterna. Morir sin pecado, que es el caso nuestro. En Romanos 6 hay algunos versículos que nos dicen que nosotros somos muertos al pecado, o el creyente es muerto al pecado. Es decir, nuestros pecados fueron perdonados y tienen como destino, o tenemos como destino, estar unidos a Dios por toda la eternidad, en su casa, en su cielo o donde Él diga. Por lo tanto,
Estas verdades dichas por el Señor Jesucristo son un acto de amor, un acto de bondad. Son un gran llamado a salir del pecado a través de poner su fe en el Señor Jesucristo. En el 8:25, perdón, 8:20, sí, del 25 al 27, el Señor les ha venido hablando del Padre que le envió. Estos versículos enfatizan su relación del Señor Jesucristo con su Padre y todo el tiempo les está diciendo, Él me envió, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. Pero ¿qué pasó? En el versículo 27 dice, pero no entendieron que les hablaba el Padre. Hasta aquí podemos ver cuántas veces el Señor Jesucristo les habló de manera piadosa, con el fin de que entendieran el plan de Dios, pero ellos no lo entendieron. Les habló grandes verdades, pero no creyeron. Prefirieron rechazar al enviado de Dios, al que traía la verdad, al que es la verdad. Ahora pasemos a algo bien importante en los versículos 28 al 30. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, cuando nosotros como iglesia defendemos la verdad, que es una de las grandes enseñanzas que encontramos en la Biblia, cuando nosotros, en vez de enfrentar a los opositores con críticas y cosas, más bien los enfrentamos con la verdad, estamos haciendo algo que el Señor Jesucristo hizo y es agradar al Padre. Agradar al Padre. En el versículo 28 hay dos frases bien importantes, pero de pronto mal entendidas por algunos judíos. Dice el Señor Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ahora el versículo 30 nos dice que muchos creyeron en él, pero la pregunta que yo hago es, ¿qué fue lo que creyeron? Porque lo que sigue ya en adelante no nos corrobora que ellos de verdad creyeron. Eh, cuando cuando el Señor dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, lo que seguramente creyeron los que creyeron, o los que la Biblia dice que creyeron, es que el Señor Jesucristo era el posible Mesías prometido que se levantaría contra el imperio romano y los libertaría. De pronto eso es lo que ellos terminaron por creer, porque eso era lo que ellos estaban esperando. Recordemos que el pueblo judío esperaba un Mesías, un libertador militar, que con espada venciera al imperio romano y lo libertara. Entonces, de pronto ellos comenzaron a decir, cuando él dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, es posible que ellos pensaran, este hombre se va a levantar en contra de, pero sabemos de qué estaba hablando, ¿cierto? Un creyente sabe que está hablando de la crucifixión en el Monte Calvario. El Señor Jesús sí era el Mesías prometido, que vendría a liberarlos, no de la esclavitud de un imperio humano, el imperio romano, sino que lo libertaría de un imperio mayor, el imperio del pecado, el imperio de la muerte, dirigido por Satanás y sus secuaces. En Hebreos 2:14 nos dice que Él vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. A mí me gusta, nunca lo he dicho en la cena ni en ningún lado, pero me gusta pensar que el Señor Jesucristo es un destructor y es un destructor del imperio de la muerte
que está en manos de Satanás. Por eso nosotros no estamos en ese imperio, porque Él nos sacó de allí. La gran verdad es que el Señor Jesucristo sí es el Mesías prometido por Dios, que había venido a salvarlos, a rescatarlos, pero del pecado, no de la esclavitud del imperio romano. El Señor Jesús venía a este mundo a resolver el gran problema que tenemos todos los seres humanos y es el pecado que nos aparta de Dios, el pecado que nos condena, el pecado que nos separa de Dios, el pecado que conducirá al incrédulo a una eternidad, y tengo que decir una eternidad de dolor, de tortura. Si alguien en esta mañana quiere ser libre, vaya a Jesús, corriendo, no espere. Ahora miremos los versículos que siguen a partir del 31, dicen, dijo entonces, los versículos 31, 32 y 36 son como una secuencia para conocer la verdad, para ser libertados al aceptar la verdad, y la verdad real que liberta es el Señor Jesucristo. Versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor Jesucristo le habla a estos judíos que habían creído en él, pero que en realidad no habían creído en un Mesías que los vino a libertar del pecado. Ellos pensaban otra cosa. En realidad, estos que habían creído necesitaban creer la verdad, no su verdad. Y ojo con eso, como creyentes, ojo con inventar verdades que la Biblia no contiene, o que no nos han enseñado, o que no hemos visto, porque ese sí es un problema bien serio. No podemos ni quitar ni añadir a la palabra. El Señor les declara que lo que tenían que hacer y les dice, si vosotros, y este sí es un sí condicional, si vosotros permaneciereis, la palabra permanecer ahí es quedarse, literal, usted la busca en el griego, es quedarse. ¿Quedarse en dónde? En la palabra del Señor. Si ellos se quedan contemplando, aprendiendo la palabra del Señor, entonces podían ser verdaderamente sus discípulos. Para poder ser, diciéndolo de otra manera, un verdadero discípulo, se debe permanecer o quedarse sin moverse de la palabra de Dios. No puede haber un verdadero discípulo o un verdadero discipulado sin la palabra de Dios. Aquí hay varios hermanos que tienen discipulados y yo no me los imagino que llegan al discipulado sin la Biblia. Yo he estado con ellos, con algunos, y no veo eso. Tiene que ser con la palabra del Señor. El versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, la consecuencia de quedarse en la palabra del Señor le permitirá al aprendiz, que eso es lo que traduce discípulo, conocer la verdad de Dios. Si el discípulo o la persona se queda en la palabra, tiene la oportunidad de conocer la verdad. Y eso es lo que nos ha pasado. Hablábamos con Manuel Maker y él decía, a mí me gusta mucho el cara a cara, el que yo me pueda sentar con una persona y hablar. Y esa es enseñarle la verdad. ¿Y cuántos llegamos por esa acción? ¿Cuántos llegamos a conocer la verdad cuando alguien se sentó con nosotros y nos habló de Cristo y nos dedicó tiempo y fungimos como discípulos? Ahora, si el discípulo conoce la verdad, es decir, sabe cuál es la verdad y lleva esta verdad a su corazón, es decir, se arrepiente de sus pecados, le pide perdón al Señor, entonces la verdad lo hará libre de la opresión del pecado. Porque en el discipulado se conoce la verdad, se sabe la verdad, digamos, se aprende la verdad, pero la verdad tiene que hacer un trabajo especial.
tiene que entrar a mí, tiene que entrar en mi vida. Adicionalmente, con las palabras del versículo 32, Jesús les está diciendo o les da a entender que ellos, los judíos, no eran libres. O sea, si lo miramos desde el otro punto de vista, les está diciendo, ustedes han sido esclavos, prisioneros, porque no conocen la verdad. Versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Respondieron con la verdad o dijeron mentiras? Dijeron mentiras. Ellos ya habían sido esclavos de diferentes imperios. Y en el momento en que estaban hablando con el Señor Jesucristo eran esclavos del imperio romano. Pero el Señor Jesús les está haciendo caer en cuenta del imperio del pecado. Y de ahí es que los quiere sacar. Los judíos creen que por ser linaje de Abraham están libres. Tienen entrada directo al cielo. Les costaba reconocer su pecado y la necesidad de un Salvador. Hemos encontrado personas que les cuesta reconocer su pecado. Más duras que... Este versículo 33 demuestra la realidad de que ellos no habían creído como debían creerle. Ellos declaran ser prisioneros, declaran no ser prisioneros, o sea, nunca fueron prisioneros y es mentira. El versículo 34 y 35, Jesús le respondió, de cierto os digo, a todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El Señor Jesús le responde con una gran verdad. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esta palabra hacer aquí es practicar. En Juan nos dice, ¿cierto? Que los creyentes no practicamos el pecado. No es nuestra vida, no es lo nuestro. Hemos muerto al pecado. No significando que no pequemos, pero no podemos vivir practicando el pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Él les está diciendo, ustedes no son libres, ustedes son esclavos del pecado porque hacen pecado. En este versículo 35 hay dos puntos bien importantes. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y parece una comparación entre el esclavo y el hijo. El esclavo representa a los esclavizados por el pecado. Ellos tengan bien claro esto, un esclavo del pecado no tiene derecho a pertenecer a la familia de Dios. Recuerden que allá en Juan nos dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. El hijo representa a aquellos que son liberados por el Señor Jesús y por lo tanto son hijos de Dios. Entonces el esclavo no queda, pero el hijo sí queda. El esclavo un día será echado al lago de fuego. Si quieren pensar mejor el infierno, pero en Apocalipsis dice hacia dónde van los incrédulos. Pues van al lago de fuego. El hijo, aquel que ha creído en Jesús, es heredero y permanece para siempre. Es una dicha pensar en esto en esta mañana, que esa es nuestra realidad, esa es nuestra verdad. Somos hijos, herederos y estaremos por siempre con el Señor. Esa es nuestra verdad hoy, nuestra realidad. Versículo 36. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y en este versículo está la gran verdad. Y empieza diciendo, así que es como la conclusión. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres.
Solo el Señor Jesucristo podía liberarlos de la esclavitud del pecado, hablando de los judíos. Pero solo el Señor Jesucristo puede liberar a cualquier ser humano de la esclavitud del pecado. Lo importante es que la persona sea consciente que es esclavo del pecado y necesita salir del pecado. Si alguno le da entrada en su corazón al Señor Jesucristo hoy, será verdaderamente libre, será libertado del pecado hoy. Si alguno hoy va a Jesús. Conclusiones importantes y muy rápidas. Primera, el Señor Jesucristo es la verdad que hace libre a los pecadores de la esclavitud del pecado. Ahora, podríamos estar pensando solamente en los incrédulos, pero a veces a nosotros, por decir una palabra que todos entendamos, se nos chispotea. Y un creyente, cuando hace pecado, inmediatamente debe ir a su Señor y pararse delante de su Señor y confesar su pecado. Si se queda en el pecado sin confesar, se vuelve un esclavo del pecado, a pesar de ser salvo. Pero esa no es la actitud de un hombre de Dios, una mujer de Dios. Una segunda conclusión: no hay otra forma de liberar a una persona de la esclavitud del pecado, no hay otra, sino por el Señor Jesucristo, que es la verdad. No vamos a caer en el error de pensar que de pronto que yo me asombro. En las iglesias tradicionales tienen un montón de salvadores y un montón de libertadores, cuando la Biblia solo nos lleva a Jesús. Una tercera conclusión: cuando la verdad, que es el Señor Jesucristo, entra en el corazón de alguien que quiere ser libertado, será libre, será libertado de la esclavitud del pecado. Y en esta mañana, ojalá que todos los que estamos aquí estemos tan tranquilos, porque ya no somos esclavos del pecado. Una cuarta conclusión: la intención de Dios es que el ser humano conozca la verdad a través del Señor Jesucristo, a través de las Escrituras, que conozca esa verdad que nos hará libre. Esa es la intención de Dios, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Dios quiere a los seres humanos libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado. Por esa razón, Él permitió que su Hijo amado fuera a la cruz, para que nosotros hoy seamos libres. Y la última, y Hermes, alcancé a ver que puso un himno como al final, algo así de combatir, no sé cómo se llama, pero alcancé a ver la palabra combatir. Para nosotros los creyentes, la manera en que nosotros los creyentes podemos combatir el pecado es con la verdad de Dios. ¿Qué dice el Señor cuando nosotros vamos a cometer un pecado o cuando lo hemos cometido? ¿Qué dice la palabra del Señor? Es con la verdad, y la verdad es Cristo. La verdad nos da, me robé un par de palabras del discipulado esta mañana, pero la verdad de Dios nos da identificación y también nos da compromiso. Identificación y compromiso. Amado Dios, te damos gracias esta mañana por permitirnos abrir las Escrituras y aprender un poquito más de la verdad tuya, Señor. Gracias porque todo apunta al Señor Jesucristo, que es la verdad. Y Padre, cuánta necesidad tenemos de tu verdad. Cuánta necesidad tiene el mundo de tu verdad. Ayúdanos a ser esos pregoneros, que llevemos la verdad, que la enseñemos, que la vivamos, que la compartamos, que ayudemos a sacar a muchas personas de la esclavitud del pecado. Padre, dejamos todo en tus manos, rogándote por la enseñanza del Evangelio en la noche. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por la atención.